Buenas tardes, mi nombre es Zaira Romanita Cortés Lapa y hoy hablaremos de un tema que pertenece a lo que es la materia de derecho mercantil. El tema es generalidades de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles tienen sus orígenes en la Edad Media y el día de hoy son un elemento primordial para concebir al derecho mercantil, por lo que en nuestro país se ha desarrollado la legislación para regular su régimen jurídico que tiene como base un contrato de sociedad en el cual se celebran los socios y del cual derivan derechos y obligaciones que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? Pues como bien lo mencionaba, los antecedentes de las sociedades mercantiles se remontan a la Edad Media. En la Edad Media, los comerciantes y artesanos se agrupaban en gremios con el fin de organizar sus actividades y defender sus intereses. Estas agrupaciones son los primeros antecedentes de lo que después vienen siendo las sociedades mercantiles. El marco jurídico, bueno, se encuentra regulado eh, en la Constitución. Nos dice que la base constitucional de las sociedades mercantiles se encuentra en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y el cual nos establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Este artículo consagra dos derechos fundamentales, el derecho de reunión y el derecho de asociación. El derecho de reunión consiste en congregarse transitoriamente, mientras que el derecho de asociación consiste en congregarse permanentemente. También se encuentra estipulado en el Código de Comercio. En el Código de Comercio contenía en un principio las disposiciones que regían a estas sociedades en su título segundo, en el cual se dominaba de las sociedades de comercio y comprendía de los artículos 89 al 272. Pero con el desarrollo de la economía en nuestro país se hizo necesario regular de forma más específica la actividad de estas sociedades. Esto nos quiere decir que como surgieron tantas cosas, fue necesario crear una ley que, que hablara solamente de estas actividades, lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley fue publicada el día 4 de agosto de 1934 en el Diario Oficial de la Federación y se encuentra vigente hasta nuestros días. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos regula lo que son las sociedades mercantiles, las obligaciones que se derivan del contrato para los socios y la estructura de la sociedad. Distingue 6 tipos de sociedades, lo que es sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. La Ley General de Sociedades Cooperativas es otro marco jurídico. Nos dice que a pesar de que la Ley General de Sociedades Mercantiles distingue a la sociedad cooperativa, ese cuerpo no contiene disposiciones para regularla, sino que se creó una ley especializada en la materia. Actualmente la sociedad cooperativa está regulada por la Ley General de Sociedades Cooperativas y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994 y abrogando a su antecesora, que fue la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938. En el Código Civil Federal se aplica de forma supletoria y pues contiene las normas generales sobre la personalidad jurídica de las personas morales. ¿Qué son las sociedades mercantiles? Bueno, de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, como en el artículo 1 y 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que basta con que una persona moral se constituya bajo alguno de los tipos de sociedades establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles para que sea comerciante. En este sentido, nos dice que es posible afirmar que sin importar la finalidad con la cual se constituya una sociedad o las actividades que una sociedad realice, esta será mercantil siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles para constituirse bajo alguna de las formas de sociedad mercantil para que se considere como tal por derecho. A pesar de que este criterio formal comúnmente se toma como base la definición de sociedad civil, el artículo 2688 del Código Civil Federal nos dice que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderante económico, pero que no constituya una especulación comercial. Como bien menciona el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 de esta ley. Por otro lado, el artículo 1698 del Código Civil Federal nos dispone que las sociedades de naturaleza civil que tomen la forma de sociedades mercantiles quedarán sujetas al Código de Comercio.
El criterio formal de los ordenamientos mercantiles y el criterio material del Código Civil Federal se complementan, pues si bien es cierto que basta con que una sociedad adopte alguna de las formas societarias señaladas por el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad es un contrato en el que hay un fin común y del cual se derivan derechos y obligaciones para las partes. Este fin es la realización de una actividad para obtener un lucro. Bueno, los elementos característicos del contrato de sociedad son tres. En primer lugar, las sociedades mercantiles tienen un fin común y este consiste en realizar a través de una persona moral determinadas actividades. Y las partes no tienen intereses contrapuestos, sino paralelos, pues van encaminados a realizar un fin común. En segundo, se encuentra lo que es la fictio societis, que consiste en que las partes combinan sus recursos y sus esfuerzos, es decir, aportan bienes o servicios para hacer posible la realización del fin común. En tercer lugar, encontramos la vocación a las pérdidas y las ganancias. Este se caracteriza en que sin excepción alguna todos los socios reciben ganancias y todos los socios soportan con su patrimonio en los montos establecidos en los estatutos de la sociedad las pérdidas sociales. El contrato tiene diversas clasificaciones. Como todos los contratos, el contrato de sociedad tiene características que los distinguen de otros contratos. El contrato principal se trata de un contrato principal, pues su existencia no depende de otra relación contractual. El contrato nominado es un contrato expresamente regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Contrato consensual en oposición a real es un contrato que se perfecciona con la información de consentimiento. El formal es aquel que requiere cumplimiento de determinados requisitos para que tenga plena eficacia. Y el plurilateral es aquel contrato en el que las partes tienen un fin común, por lo tanto los intereses de las partes no son opuestos sino paralelos. El contrato conmutativo es aquel en que los derechos y las obligaciones son ciertas y determinadas desde un inicio. El de eficacia continuada es un contrato en el que realiza el objeto a través de una serie de actos. El oneroso es aquel en que las partes obtienen un provecho económico. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Bueno, uno de los elementos es el objeto y nos dice que este objeto se integra por dos elementos: realizar aportaciones de bienes o servicios y participar en las pérdidas y las ganancias que resulten de las actividades de las sociedades. También otro elemento es el motivo o fin lícito. Este elemento es necesario para la validez de cualquier contrato y de acuerdo con el derecho de las obligaciones, el motivo o fin ilícitos en un contrato produce la nulidad absoluta de este acto jurídico. Este elemento es necesario para la validez de cualquier contrato, de acuerdo con el derecho de las obligaciones, el motivo o fin ilícitos en un contrato produce la nulidad absoluta. En materia de sociedades mercantiles, el motivo o fin lícitos en un contrato de sociedad se sanciona con la disolución y liquidación de la sociedad. Tiene también forma que, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece determinados requisitos para la constitución. Uno de los requisitos es contrato escrito. Como establece el artículo 6 de esta ley, dispone que el contrato de sociedad debe constar por escrito, el cual se denominará escritura constitutiva y que además debe incluir determinadas cláusulas. La doctrina clasifica estas cláusulas en elementos personales, reales y funcionales. ¿Cuáles son los requisitos personales? Bueno, se refieren a cláusulas relativas a las partes en el contrato de sociedad como tales, así como las relativas a la sociedad entidad como persona moral. Los reales son las cláusulas relativas al objeto del contrato, es decir, a las cosas sobre las cuales recae el contrato, tales como las aportaciones, las ganancias y las pérdidas. Y los requisitos funcionales son cláusulas relativas a la estructura y funcionamiento de la sociedad. Protocolización ante fedatario público. De acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el contrato de sociedad además debe otorgarse ante fedatario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. Debe ser inscrito en el Registro Público de Comercio y no basta con otorgar la escritura pública ante el notario, sino también es necesaria su inscripción en el Registro Público de Comercio según el artículo 2. La falta de formalidades es un elemento de validez en los contratos. En derecho civil, el incumplimiento de los requisitos formales provoca la nulidad del acto jurídico. En materia de sociedades mercantiles, la formalidad también es un elemento de validez, pero eso no quiere decir que va a provocar la nulidad del contrato de sociedad. ¿Cuáles son los efectos del contrato de sociedad? Bueno, los principales efectos del contrato de sociedad son dos:
la creación de una persona moral y la constitución de la calidad de socio. La sociedad mercantil como persona moral. Existen tipos de sociedades. Dependiendo del tipo de responsabilidad que los socios asumen por los actos jurídicos de la sociedad o criminales, las sociedades mercantiles se clasifican en sociedades de personas y sociedades de capitales. Las sociedades de personas son aquellas en las que los socios responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Por esta razón, la identificación de los socios es de vital importancia para los acreedores de la sociedad. Por ejemplo, son sociedades de personas, la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple. ¿Cuáles son las sociedades de capitales? Son aquellas en las que los socios asumen una responsabilidad limitada por las deudas de la sociedad. Por esta razón, el capital social con el que cuenta una sociedad es una responsabilidad limitada por las deudas es esencial para los acreedores, mientras que la identidad de los socios es irrelevante. Por ejemplo, son sociedades capitales la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Atributos de la personalidad. Bueno, como cualquier persona jurídica, y nos dice que la sociedad mercantil cuenta con determinados atributos que se derivan de la personalidad jurídica, como lo son el nombre, el domicilio, la nacionalidad y la capacidad jurídica, al igual que el patrimonio. Bueno, el nombre es un atributo de la personalidad jurídica que consiste en una palabra o conjunto de palabras que permiten identificar a la persona. El domicilio es el lugar jurídicamente reconocido para que una persona ejercite sus derechos y cumpla sus deberes. El domicilio de la persona moral se debe de encontrar establecido donde se encuentra su administración. La nacionalidad es el vínculo jurídico entre el Estado y una persona para considerarla como parte de su población. La capacidad jurídica nos dice que es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y deberes. Y por último, el patrimonio comúnmente se define como el conjunto de derechos y deberes susceptibles de valoración pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho. La calidad de socio, bueno, la calidad de socio es el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan del contrato de sociedad, y estos derechos y obligaciones se ocupan de la realización entre los socios y del vínculo que existe entre el socio y la sociedad. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, las obligaciones son realizar aportaciones, responder por las deudas de la sociedad, la lealtad, permitir que el nombre forme parte de la razón social. Y derechos, bueno, los derechos derivados de la calidad de socio pueden derivarse directamente de la ley o pueden ser negociados por las partes. Unos y otros por su contenido pueden clasificarse en derechos patrimoniales y derechos corporativos. Los derechos patrimoniales son aquellos que facultan a los socios a exigir participar en las ganancias de la sociedad. Estos a su vez se dividen en tres: derechos principales, derechos accesorios y derechos corporativos. Los derechos principales, pues los más importantes, podemos encontrar lo que es la participación en las utilidades, cuota de liquidación e intereses constructivos. En los derechos accesorios encontramos lo que son la transmisión de calidad de socio, derecho de preferencia, derecho de retiro. Y en los derechos corporativos encontramos lo que es derecho de administración, derechos de vigilancia, entre muchos otros. Bueno, pues esto sería un poco de lo que son las generalidades de las sociedades mercantiles. Espero el video les haya gustado, sea de su agrado, y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.